Falta el otro papa. Este es Juan 23. Falta Pablo VI. Hoy no tenemos muchas camaritas encendidas. Pues profesor, cuando usted esté listo, si quiere darnos la bendición y yo luego me retiro. Si quiere, por favor, Claro que una sí. oración. Martina no Muy escucha bien. nada, pero bueno. Perdón, entonces la señora Sonia nos va a estar dando todas las invitaciones por email, ¿verdad? Por el día de hoy, sí, porque yo tengo unas cositas que hacer y no voy a estar con ustedes en la clase. Así que mis disculpas por el día de hoy. No hay problema. Cuídese. Dios lo bendiga. Muy bien, entonces, queridos, comenzamos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. Sí, perfectamente. Sí, lo escuchamos. Muy bien, perfecto. Ok, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias infinitamente, Señor, y te alabamos. Te bendecimos por tu amor y por tu misericordia. Te agradecemos infinitamente, Señor, habernos revelado a tu Hijo Jesucristo, enviado al Verbo eterno del Padre, que nos da vida con su palabra y nos da la vida eterna. Te agradecemos infinitamente habernos llamado a tu iglesia, nosotros que somos pecadores. Gracias por darnos una oportunidad más para entrar en comunión contigo. Te agradecemos infinitamente el auxilio de la Virgen, nuestra Madre, que tú nos diste desde la cruz, y el Espíritu Santo que siempre nos está guiando. Acompáñanos, guíanos, protégenos siempre, y ten piedad y misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir en el estudio de la Sacrosanctum Concilium, que es la constitución dogmática acerca de la Sagrada Liturgia. Hay mucho ruido, si pudieran poner en mute. Gracias. Hay unos principios generales para la reforma de la liturgia y el fomento de la Sagrada Liturgia. Y teniendo en cuenta la naturaleza de la Sagrada Liturgia, que es la expresión de la fe del pueblo y su importancia en la vida de la Iglesia. Es en la liturgia donde la obra salvadora de Cristo se realiza. Es en la Eucaristía, en la acción de gracias. Y Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, según dice Timoteo.
Y habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones, dice la carta a los hebreos, y en diferentes maneras, a nuestros padres por medio de los profetas. Cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como un médico corporal y espiritual, un mediador entre Dios, no un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad unida a la persona del Verbo fue instrumento de nuestra salvación. Por eso en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino, esa obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza. Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, muerte y resurrección. La resurrección de entre los muertos y la gloriosa ascensión. Y por este misterio, con su muerte, Él destruye nuestra muerte, porque la muerte nuestra es consecuencia del pecado. Al destruir el pecado, destruye la muerte. Él ha aplastado la cabeza de la serpiente y ella le ha mordido en el talón, provocándole la muerte. Pero en la muerte de Cristo experimentamos que Dios ha vencido al mundo. Y con su resurrección restaura la vida, por lo cual nosotros también somos restaurados en Cristo, por participación. Pues el costado de Cristo, dormido en la cruz, nació. De ahí nació el sacramento admirable de la iglesia entera, de la sangre y del agua. Y en la iglesia la iglesia se realiza por la liturgia. Es el centro de toda la vida cristiana. Por eso no podemos llenar la iglesia de grupos, de ministerios y no ir a misa. Eso no tiene sentido. A veces están más llenas los grupos y los ministerios que las misas. Y por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar el Hijo de Dios con su muerte y la resurrección, que nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de la salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica, los sacramentos, que es la presencia de Cristo en la iglesia. Y así por el bautismo los hombres son injertados, y son incorporados, son sumergidos es la palabra que significa bautismo, en el misterio pascual de Jesucristo, en la muerte y la resurrección. Morimos con Él, somos sepultados con Él y resucitamos con Él. Y recibimos el espíritu de adopción. Somos hijos adoptivos. Hijo solamente es Cristo, el Hijo único. Todos nosotros somos hijos adoptivos de Dios, por el cual clamamos Abba, Padre, Padre, una palabra en hebreo, en arameo, que significa papá, que es como los niños llaman a sus papás. Cuando tú vas a Jerusalén, si alguno de ustedes ha ido o irá, los niños llaman a sus papás Abba. Y así llamaba Jesús con tremenda frescura y tranquilidad a Dios. Cosa que molestaba bastante a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas, porque él tenía esa familiaridad con Dios. Y se convierten así en los verdaderos adoradores, nosotros, los que buscan al Padre. Pero porque el Espíritu Santo vive en nosotros, es Él el que nos inspira la liturgia,
Es el Espíritu Santo el que nos motiva a hacer y decir como expresión de fe. Asimismo, ¿cuántas veces comen la cena del Señor? Dice San Pablo. ¿Cuántas veces comen la cena del Señor? Proclaman la muerte hasta que Él vuelva. Por eso, el día mismo de Pentecostés, en que la iglesia se manifestó al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados. Y con la perseverancia que escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, como hacemos nosotros en la Santa Misa, se reunían en la fracción del pan, cosa que hacemos nosotros. Y en la oración, cosas que hacemos nosotros también, cuando vamos a los grupos de oración, oramos en la casa. Alabamos a Dios y gozamos de la estima general del pueblo. Cosa que nos une a la iglesia primera de los Hechos de los Apóstoles. Desde entonces la iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, la liturgia, la Sagrada Misa, leyendo cuando a él se refiere en toda la Escritura. Por eso en la liturgia tenemos 3 ciclos, A, B y C. A, B y C. Donde vemos el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y así leemos todo el Evangelio. Y durante los 3 ciclos, toda la Sagrada Biblia. Y el Evangelio de Juan, que queda en el aire, se lee en Pascua, intercalándolo con el evangelista del pueblo, celebrando la Eucaristía, en la cual se hacen de nuevo presentes la victoria y el triunfo sobre la muerte, y no como una cosa del pasado, sino como una actualización en el presente. Y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable. Segunda de Corintios 9:15. En Cristo Jesús, para alabar su gloria por la fuerza del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos hace decir Abba Padre, quien nos hace decir Jesús es el Señor, y quien nos hace alabar la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo, quien viene en nuestra ayuda. Y la presencia de Cristo está de una manera especial en la liturgia, porque es un sacramento viviente. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, la acompaña. Y la acompaña con signos visibles. Por eso ustedes ven que a veces hay milagros eucarísticos. Porque Cristo quiere acompañar con signos su paso por el mundo. Sobre todo en la acción litúrgica que nosotros hacemos. La liturgia no solo es en la Sagrada Misa, la liturgia también se expresa en los sacramentos, como es el sacramento del bautismo, y se usa una vela, se usa la luz, se usa el cirio, el agua, el aceite consagrado, el óleo de los catecúmenos, el crisma de la salvación. Y entonces toda una liturgia, es toda una expresión de fe. Todos son muchos significados, signos visibles que nos ayuden a comprender el misterio que se está realizando. Y está presente en el sacrificio de la Santa Misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Por eso el sacerdote está en persona de Cristo. Sea sobre todo bajo las especies eucarísticas de pan y vino. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Ojo, atención, es Él quien bautiza, aclara el Concilio Vaticano II. Dice, yo te bautizo. El cura no dice, o el diácono, dice, Él te bautiza. No dice yo, porque está Cristo allí. Está presente en su palabra.
Por eso la palabra de Dios siempre tiene que estar presente en todos los actos litúrgicos, en todos los grupos, en todas las celebraciones. Pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él, Dios, quien habla. Y está presente por medio cuando la iglesia suplica y canta salmos. Cuando hay un salmista cantando, los salmos se leen cuando no hay salmista que cante, pero los salmos son para ser cantados. Y es Él quien canta, es Él quien habla. Porque los salmos también expresan el sentimiento del hombre y la fe del hombre. Está presente en las súplicas, en los salmos, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Y realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados por su Espíritu Santo. Y Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Y con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Y he aquí algo que debemos aprender, algo que debemos tener muy señalado. Dice, se considera, dice el Concilio Vaticano II, la liturgia. ¿Qué cosa es la liturgia? El ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Y en ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Estos 2 versos son de una importancia que no podemos llegar a calcularlo. La liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, y en ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. O sea, que la santificación del hombre se da en el contacto con la liturgia. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público íntegro, completo, perfecto. En consecuencia, toda la celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdote, y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia. Por eso hay que ir a la Santa Misa bien preparado, bien en recogimiento, dejando afuera todo lo demás, concentrándonos hacia lo que vamos a ver, que es Cristo, cuya eficacia en la liturgia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción en la Iglesia que no esté en la Santa Misa. Hasta ahí todo bien. A ver, porque no logro verle, solamente veo letritas. A ver, ahí. Ricardo, todo bien, muy bien. ¿A quién más puedo ver? Déjenme verlos. A ver si puedo ver a alguien más. Yo sé que están por allí. Ahí está. Muy bien. Ahí los veo. Muy bien. ¿Ah? Muy bien, gracias. Entonces, todo se está escuchando bien. ¿Ah? ¿Me van siguiendo bien? Perfecto. Sí. Muy bien, me alegra mucho. Entonces, la liturgia es una liturgia terrestre y celeste, pero en el momento de la Santa Misa, dice el Concilio Vaticano II, la liturgia terrena se une a la liturgia celeste. ¿Qué quiere decir con esto? Que como nosotros no podemos subir, es el cielo quien baja a la tierra. La presencia de los ángeles en la Eucaristía, la presencia de los santos, ese mundo que nosotros vamos a vivir en el futuro, en ese mundo que vamos a vivir con Dios eternamente, se pone aquí al palmo de la mano junto con nosotros. Y es una lástima que nosotros no podamos verlo.
Es una lástima que no puedan contemplar los ángeles. Es una lástima que no puedan contemplar los santos, las almas beatíficas, celebrando todos juntos y cantando santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. En la liturgia terrena preguntamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nosotros nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, así como lo vio Esteban, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Y cantamos al Señor el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Pero mientras nosotros estamos cantando o recitando esta oración, los ángeles, el cielo completo, se mueve en su totalidad hacia esta alabanza divina. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Ustedes se pueden imaginar cuánta belleza nos estamos perdiendo de no saber estas cosas. ¿Por qué nos entretenemos en la Santa Misa? Porque no conocemos esto, no hemos vivido esto. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía, aguardando al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestamos también gloriosos con Él. La liturgia no es la única actividad de la Iglesia. La Sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia, a la expresión de la fe, es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? Dice San Pablo a los romanos. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿O cómo creerán en él sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y Dios les está enviando a ustedes, enviándoos a predicar, para que predicando aquellos escuchen, oigan, y oyendo crean, y creyendo entonces puedan invocar al Señor. Por eso, a los no creyentes, la Iglesia proclama el mensaje de la salvación, para que todos los hombres conozcan el único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo, y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia. Y a los creyentes les debe predicar continuamente la fe y la penitencia también a los creyentes. Y debe prepararlos además para los sacramentos, enseñarles a cumplir todo cuanto Cristo nos mandó y estimularlos a toda clase de obras de caridad, de piedad, de apostolado, para que se pongan de manifiesto que los fieles, tú y yo, sin ser de este mundo, somos la luz de este mundo y dan gloria al Padre delante de los hombres, porque este mundo se está perdiendo en las tinieblas y nosotros estamos pecando de omisión. Y lo único que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es comunicarlo. Comunica tu experiencia, solamente eso. Todo lo demás lo va a hacer Dios. Pero que no sea porque nosotros no comunicamos nuestra experiencia. No tienes que hacer una homilía, no tienes que hacer un gran discurso, solamente habla con la gente en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio, acerca de lo que el Señor ha hecho contigo. Y la liturgia es la cumbre y la fuente de toda la vida de la Iglesia. Si quieres otro título, la liturgia es la cumbre y fuente de la vida de la Iglesia. Nunca se les olvide este acápite. Liturgia es cumbre y fuente de la vida de la Iglesia. Y no obstante, la liturgia es la cumbre a la cual
extiende toda la actividad de la iglesia, al mismo tiempo la fuente de donde brota, de donde bebemos, de donde emana toda la fuerza, porque nosotros somos débiles por nuestros pecados, pero somos fuertes. Porque... Diga. ¿Aló? Nada, padre, nada, disculpe. Nada, padre, disculpe, siga con su charla, disculpe. Ok. Pues los trabajos apostólicos se ordenan. Los trabajos apostólicos son las cosas que tú haces en la iglesia, ¿ok? Lector, acólito, ministro extraordinario de la comunión, de la Eucaristía, catequista, todo lo que tú haces dentro de la iglesia. Me van a disculpar, pero tengo muy mal audio. Salirme y voy a volver a entrar. ¿Y los demás me escuchan bien? Sí. Ok, muy bien. Si alguno quiere interrumpir en cualquier momento, solamente levanta la mano y la coordinadora que me avise, ¿ok? Ok, muy bien. Seguimos adelante entonces. El trabajo apostólico que tú haces en la iglesia es súper importante. Súper importante. Hasta dar el boletín parroquial en la puerta de la iglesia, abrirle la puerta a las personas cuando lleguen, cuando se vayan, desearle buen día. Hay trabajos muy sencillos que se ordenan a que una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la iglesia. Nadie vive su fe en su casa. En la iglesia, todos juntos, Dios nos ha llamado. Si no, Jesucristo no hubiera creado la iglesia. Que Él fue llamando a cada uno y lo fue reuniendo. Así con todos sus efectos, con sus virtudes, para que participemos en el sacrificio de Cristo, que es comer la cena del Señor, comer a Cristo y hacernos uno con Él, porque Él ha querido hacerse uno con nosotros. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? Por la acción de Dios en nuestra vida. Que hoy querías coger por el cuello a tu esposa, a tu esposo, a tu jefe, a una persona que te... No, y ya no. ¿Y por qué pasa eso? Porque Cristo está actuando en ti y te hace ver a través de tus ojos. Puedes ver con los ojos de Cristo al otro y sentir compasión de Él. Y por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles. Impulsa a los fieles a que, saciados del pan, saciados del cuerpo de Cristo y de su palabra, que también es alimento, con los sacramentos pascuales sean concordes a la piedad. Y ruega a Dios que conserven en su vida lo que recibieron en la fe y la renovación de la alianza del Señor con los hombres, hombres en sentido genérico, en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo, porque la misa es un envío. La misa no es quedarse ahí nada más. La misa es simplemente recogernos para beber de Cristo y luego salir al mundo. Por eso, ite misa es, la misa ha terminado, pueden ir en paz para amar y servir al Señor, dice el diácono. Y así arrastramos a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Y no te pienses que vas a hacer algo difícil, simplemente es amar, ser cariñoso con el otro, ser bondadoso, echarle una mano al otro, ayudarlo a encontrar trabajo. Eso es evangelizar. Hablarle de tu experiencia, hablarle de lo que nosotros vivimos en la iglesia, de cómo siendo tan diferentes nosotros podemos llegar a amarnos. Por tanto, de la liturgia brota todo este amor. No es lo mismo decir, no, yo rezo rosario o no. No es una opción el rosario en el católico. No es una opción. Porque cuando nosotros rezamos el rosario, que es una devoción muy hermosa, nosotros estamos repitiendo con el Ave María la palabra de Dios. Porque
el Ave María está compuesto de textos bíblicos. Y estamos repitiendo la palabra de Dios. Estamos metidos entre los misterios de la vida de Jesucristo, su nacimiento, su pasión, su muerte, el momento en que nació, el momento en que fue a predicar con los misterios luminosos, la misma Eucaristía. Todos esos misterios, el rosario es meterse dentro de Cristo. De la misma manera las otras devociones que tenemos, como el Vía Crucis y demás. Imagínense cuánta la Eucaristía. Por tanto, la liturgia, sobre todo la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia de Cristo como de su fuente. Y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo, el contacto con los sacramentos nos santifica y aquella glorificación de Dios se hace en nosotros. Vivan en santidad, no tengan miedo de ser santos, andar con Cristo, ser amigo de Cristo. El mundo te odiará, tu familia te rechazará, ya no te invitarán a aquella fiesta. ¿Por qué? Porque eres distinto, ya eres de Cristo, ya no eres de los suyos. Y el mundo rechaza lo que no es suyo, porque ya tú perteneces a Cristo. No añores andar con esa gente, no añores esas fiestas. Estás con Cristo, a la cual las demás obras de la iglesia tienden como a su fin, hacia Cristo, como su principio y como su fin. Y la necesidad de las disposiciones personales. Es importante estar preparado para entrar en este misterio. Hay personas que entran en el templo como si entraran en un potrero. Hay personas que entran en el templo como si entraran a su casa, que también es un lugar sagrado. El templo es un lugar sagrado de la presencia de Dios. Es la imagen de aquella tienda del encuentro donde se encontraba el arca de la alianza, que vendría a ser ahora el sagrario. Por eso nosotros nos purificamos antes de entrar en el templo. Nos reconciliamos antes de entrar en el templo. ¿Dónde? En el atrio. En el atrio. En aquel portal anterior a la puerta del templo, que es parte de la iglesia también. La sacristía también es un lugar sagrado. No podemos ir nosotros a la sacristía a conversar o a confesarnos. No es el momento. Hay un tiempo anterior y posterior a la misa en que el sacerdote necesita la privacidad en la sacristía. La sacristía no es para ir a conversar. La sacristía es un lugar sagrado. No debemos nosotros entrar a la sacristía, a no ser que se nos permita. Y solamente para, si es un sacristán o porque vas a leer y necesitas buscar los libros. O porque eres el turiferario que va a usar el incienso, o el navetero que va a usar la naveta con el incienso, o eres acólito y entonces tienes que estar en la sacristía. Pero la sacristía es un lugar sagrado. Y necesitamos unas disposiciones personales. La Santa Misa casi comienza cuando sales de la casa, porque muchas veces antes de llegar a la misa se dan muchas peleas en la casa o en el camino, por aquello de llegar temprano. Y entonces llegamos, en vez de llegar felices y contentos al encuentro del Señor, llegamos bravos, enojados, porque ese es el papel del demonio, molestarte, que estés triste, que estés disgustado con tu familia. Entonces es necesario las disposiciones personales. Más para asegurar esta plena eficacia que se da en la liturgia, es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con una recta disposición de ánimo. Pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina que se va a dar, para no recibirla en vano, porque te puedes ir de la misa como viniste. Incluso el demonio en medio de la misa te empieza a entretener para ver el defecto de este, el defecto del otro, cómo vino vestido de aquel,
mira aquel que se está durmiendo, aquel que está molesto, no sé, y cuando vas a ver no viviste nada de la misa, ni escuchaste nada, y te entretuviste todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay una disposición. Cuando usted entra en la iglesia debe entrar en silencio y saludar cortésmente a quien te saluda, pero no entrar en converseteos, en conversaciones. Ir a visitar el Santísimo, el Sagrario, hacer la genuflexión de vida, sentarte en tu banco, arrodillarte, esperar el momento en que va a celebrar la misa, pero no llegar a la iglesia y sentarte en el banco a conversar con el otro. Hay que preparar el corazón. Y si el otro te molesta porque quiere conversar y porque vive solo y lo que quiere es llegar a la iglesia a conversar con alguien, en otro momento, después de la misa van a tener tiempo. Entonces, ¿qué haces para que no te molesten? Te arrodillas y esperas a que toquen la campana para empezar. Pero todos nosotros debemos respetar al otro en su intimidad con Cristo, que está preparando su corazón para la Santa Misa. Y yo sé que es importante, yo sé que hay personas que van con los niños y los niños están inquietos, es cierto, pero que no te roben la paz, que no te molestes, porque vas a recibir la vida eterna, vas a recibir el perdón de tus pecados, vas a recibir la fuente que brota del costado de Cristo, que va a manar, va a llenarte plenamente. El agua que le dieron a la samaritana va a entrar dentro de ti como un surtidor que brota hasta la vida eterna a través de la palabra y el pan eucaristizado y la sangre de Cristo. Poner nuestra alma en consonancia con Cristo y colaborar con la gracia divina para no recibirla en vano. Por esta razón, los pastores de almas, los curas, deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino que también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Que puedan cantar todo el coro. El coro no puede ser un concierto. El coro tiene que cantar canciones que la gente se sepa. Y si la gente no se las sabe, tienen que ensayarla, al menos el estribillo, para que todos participen. Sea una celebración, como dice el Concilio Vaticano II, consciente, activa, fructuosa, o sea, que dé fruto. La liturgia y los ejercicios piadosos dentro de la iglesia, con todo y la participación en la Sagrada Liturgia, no abarca toda la vida espiritual. En efecto, el cristiano llamado a orar en común, porque necesitamos la comunidad, necesitamos orar en común, porque de querer orar solo, pues cada uno que se quede en su casa. Pero Cristo no ha querido esto así. Cristo ha querido que no solo la oración personal, también la oración comunitaria. Debe, no obstante, entrar también en su cuarto para orar al Padre en secreto, es cierto. Pero más aún debe orar sin tregua, según enseña el apóstol. Hacer de la vida oración, orar en todo momento. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. La oración de Bartimeo. Hacerla nuestra, orar todo el tiempo, porque cuando el hombre no ora, el hombre nació para la comunión con Dios, nació para la oración. Y cuando el ser humano no ora, entonces se entretiene en otras cosas. Y San Pablo dice, ora en todo tiempo. O sea, cuando estás cocinando, cuando estás lavando, cuando estás manejando, orar sin despistarte, por supuesto, orar en todo tiempo. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y el mismo apóstol nos exhorta a llevar siempre la mortificación de Jesús, la muerte. ¿Qué significa mortificar al otro? Significa darle muerte. Mortis. ¿Qué significa mortificación? Tú me estás mortificando. ¿Has oído eso? Tú me estás mortificando. No me mortifiques más. Oye, deja de mortificarlo. Darle muerte al otro. Y siempre llevamos la mortificación
la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Por esta causa, pedimos al Señor en el sacrificio de la misa que reciba la ofrenda de la víctima espiritual, que es Cristo. Él es el Cordero. El Cordero, ya no te van a matar allí en la piedra del monte. Tú que eres Isaac. No, allí está el Cordero. El Cordero se inmolará por ti. Sobre él recaerá el cuchillo. Sobre él recaerá la muerte. Haga de nosotros mismos una ofrenda eterna para sí. Nosotros somos ofrenda también para Cristo, para Dios, por Jesucristo. Y se recomiendan las prácticas piadosas aprobadas por la Iglesia. Se recomienda encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, con tal que sean conformes a las leyes y a las normas de la Iglesia. Una persona que hace rosarios o que tiene una casa de oración dedicada a la Virgen de Guadalupe y reúne a las personas en su casa y no hay conexión con la Iglesia, tiene que haber conexión con la Iglesia. Están bien los ejercicios piadosos, pero no puede estar desconectada de la parroquia. Tienen que invitar al párroco a que vaya. Si esas personas se convierte esa casa en una casa de oración y en una casa de misión, donde las personas que no llegan a la iglesia van a tu casa, tienes que llevar al cura. Dile al padre que vaya allí, algún misionero, a predicar la palabra de Dios, porque no puede haber algún ejercicio piadoso desconectado de la liturgia, desconectado de la parroquia, porque no queremos que los grupos de oración o los grupos de evangelización o las casas de oración y evangelización sean una secta separada de la iglesia. Hay que decirle todo al sacerdote. Hay que estar en comunión con el sacerdote. Y estando en comunión con el sacerdote, estamos en comunión con el obispo y con el papa. En particular, si se hace por mandato de la sede apostólica. Estos ejercicios piadosos, aprobados por la sede apostólica, la sede de Pedro, por el obispo, y gozan también de una dignidad, estos ejercicios piadosos, de una dignidad especial las prácticas religiosas de la iglesia, particulares, que es celebrando por mandato del obispo a tenor de las costumbres del pueblo o de los libros legítimamente aprobados. Ahora bien, es preciso que estos ejercicios, como es el rezo del Santo Rosario, el rezo de las novenas, se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos. No puede ser que usted ande con el niño Jesús toda época del año, que no está mal, entiéndanme, no está mal, pero los ejercicios piadosos deben estar más o menos en sintonía con el tiempo litúrgico. ¿El tiempo litúrgico qué cosa es? El tiempo del Adviento, el tiempo de la Navidad, el tiempo de la Cuaresma, el tiempo de la Pascua, el tiempo ordinario que va conectando todos estos tiempos. Tenemos que estar conectados a los tiempos litúrgicos de la iglesia, de modo que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia. En cierto modo deriven hacia ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. A ver, déjenme verle en las caras. A ver, Ricardo. ¿Dónde está la coordinadora? Aquí está. ¿A qué hora debemos terminar? Oh. A ver, que no te escucho. Perdona, que no me quería salir. Tenemos hasta las 9 de la noche. ¿A las 9 cerramos todo? Pero me dijo si el diácono que ustedes usualmente se extienden, no hay problema conmigo si se... Ok, pero hasta las 9. Ok, yo voy a parar aquí. Yo voy a parar aquí y le voy a dar la palabra a cada uno. Y entonces a las 9 en punto cerramos, que ya no hay tiempo. Okay.
porque a veces nos es demasiado y eso también es una falta de caridad. Ok, entonces, déjenme verles, por favor, si ustedes pueden abrir sus cámaras para poder verles. Tú que estás ahí, Ricardo, coméntanos algo. ¿Tienes alguna pregunta o algún comentario, alguna nota que has tenido? Sí, en particular me gustó mucho, primeramente, la actitud que debemos de tener cuando vamos al templo para la celebración de la Santa Misa, que debemos de evitar esas situaciones de llegar allí enojados. Yo le digo algo, ha habido circunstancias a veces que yo he tenido una dificultad y quizás no esté bien, pero he dicho, no voy a ir a misa porque no voy a ir con actitud apropiada. Y prefiero entonces, si voy a ir enojado, bravo y ya predispuesto, y no es correcto que yo vaya así. Y en un momento determinado he decidido preferiblemente quedarme en casa y no ir para no ir en esas circunstancias. Eso me atrajo mucho la atención. Y otra cosa también es lo que usted mencionó sobre lo que hacemos en el templo, digamos, durante la celebración de la Santa Misa, en servicios que proveemos, ya seamos sugieres o demás. Usted le llamó a eso que son servicios apostólicos, ¿correcto? Exacto. Así mismo lo llama el concilio. Ok, servicios apostólicos. Y también lo que mencionó, que cuando estemos prestando esos servicios, darle la seriedad, por supuesto que llevan, pero hacerlo con gozo, con alegría, cuando esos hermanos le abrimos la puerta, darle esa bienvenida, pero dárselo con esa alegría, con ese gozo, pero alegría y gozo de verdad, que sientan nuestras palabras, nuestros gestos, nuestro lenguaje corporal, que realmente estamos gozosos de verlos y de que ellos estén allí compartiendo esa celebración con nosotros. Eso también me gusta mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Otra cosa que tengo que decirte en cuanto de que si estás molesto y después dices no vas a misa, tienes que tener mucho cuidado porque el demonio te engaña. Entonces es mejor participar, es mejor ir, porque quien provoca que tú estés molesto es el demonio, para que tú no vayas. Entonces no dejes de ir nunca a la Santa Misa, aunque estés muy molesto. Vas allí con mucha humildad diciendo, Señor, perdóname que soy un pobre pecador, y entras con la cabecita baja, como hacen la gente que está así. Entonces, pero no dejen nunca de ir. Sí. No me ha pasado, no que no, con frecuencia no, pero una vez sí me pasó y por eso lo confieso y lo dejo saber para eso mismo, para que usted me diga exactamente qué es lo apropiado que debo de hacer, a pesar de que quizás esté molesto en ese momento. Gracias. Ok, güey, por nada. Déjame ver, tú eres Ricardo Rodríguez, ¿cierto? No. Y yo soy Ricardo Rodríguez. Muy bien, Ricardo Rodríguez, ese es tu apellido, muy bien. Como yo no veo los no, como yo no. Disculpe, Raquel Núñez quiere comentar algo. Sonia. Déjame ver, Raquel, porque tengo anotados los nombres, porque a veces en la foto no, ahora mismo yo no veo los nombres, pero bueno, dígame, Raquel. Nosotros lo que hemos estado haciendo aquí cuando empezó lo del virus, empezamos a orar mucho en las madrugadas, como a las 3 de la mañana, y las personas que no podían porque trabajan todo el tiempo, nos uníamos también a las 3 de la tarde por teléfono. Yo sé que ahorita estaba diciendo que tiene que ser aprobada por la iglesia. Entonces lo que yo he estado haciendo es cuando sé que hay por ejemplo, ayer empezó la novena de Santa Mónica y ayer empezó la de San Agustín. Nosotros a las 3 de la tarde, por ejemplo, rezamos la novena de la misericordia, hacemos el rosario de la misericordia y hacemos las novenas que están de acuerdo. Empezamos en el día que empieza y terminamos en el día. Eso es lo que hacemos más o menos. Por ejemplo, si me ha tocado que ha habido, por ejemplo,
velorios, hemos sido precavidos y todo eso, hacer los novenarios o lo que sea. Y en ese aspecto por ejemplo, yo fui a uno que en el que su mamá murió y parece que sirve mucho la compañía y la oración en la familia. La muchacha, al final, el último día, tocamos cantos de la iglesia, alabanzas y cantamos, y la muchacha quedó muy, más como no tan deprimida ni tan triste, porque se dio cuenta pues que hay gente que todavía está, o sea, tiene caridad con el hermano, y eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces yo empecé a hacer como novenas con varias personas, con mis hijas, con otros grupos y lo comparto cuando empiezan las novenas para que la gente, si quiere usarlo, yo les digo les escribo un poquito qué es lo que hace el patrón, pues lo que es cada santo. Y por ejemplo, mi hija, que ella no está en la iglesia católica, pero ella ora con nosotros, y yo le explico lo que cada santo hace o lo que hizo en vida, y cómo nos ayuda a nosotros con la oración. Y entonces ella ora con nosotros, y así es como nosotros, porque como no puede unirse todavía uno en las iglesias, esa es la forma que lo estamos haciendo, y es para mi hermana, y yo le hablo por teléfono a California o a North Carolina, mi otra hermana, y otro grupo en la noche nos hacemos como una oración o el rosario de diferentes estados, y es muy bonito, es la unidad, es lo que nos da. Lo ahora, bueno, lo bueno siempre es que el sacerdote lo sepa. Okay. Lo que están haciendo, para que cuando él esté en la Santa Misa haciendo su homilía, aconsejándole, él sepa lo que tiene delante, las cosas que haces tú, las cosas que están haciendo en la comunidad por el bien de las almas. Es bueno que el sacerdote lo sepa. Es solamente no solo para que te dé permiso, que está muy bien que te dé permiso, pero para que lo sepa, qué están haciendo sus ovejas. Ok, porque como nosotros pertenecemos a un grupo de oración, pues es la única forma y si miramos que podíamos seguir haciendo oración por otras personas. Entonces es lo que hacemos, tocamos la guitarra, cantamos o lo que sea, pero ahorita no lo podemos hacer. Orando oración como novenas y rosarios es lo que uno puede ayudar con poner su granito de arena. Muy bien, y luego, haces muy bien, y luego que esas personas con las cuales ustedes hacen oración, integrarlas a la iglesia en caso de que no vayan, ¿ok? Siempre tratar de acercarlos a la iglesia, ¿ok? Sí, claro, eso es lo que está. Muy bien. Esa es la intención. Gracias. Muy bien, por nada. Julio. ¿Julio está? Sí, hermano, sí, padre. ¿Usted quería padre, decir hermano, algo, disculpe. preguntar algo? No, sí, no, yo tengo una duda. Soy profesor de religión, soy de Perú. Y más bien, yo le quería decir una consulta. Bueno, me invitaron aquí gracias a la hermana Raquel. Y lo que yo quería preguntar, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en pandemia, bueno, aquí en Perú, en varias partes del mundo, y están las iglesias, bueno, están solamente abiertas para ir a adorar a Cristo. No solamente no, sino gracias a Dios estamos adorando a Cristo. Pero amén, lo que faltaría es la Santa Misa, la Santa Misa. ¿Y por qué bueno, yo leo mucho en internet que a veces esto es ocasionado por muchas causas, ¿no? Que hay que vencer al demonio, que si es que vamos a estar así, ojalá que bueno, rogamos para que todo esto se termine, ¿no? Para poder ir a escuchar por lo menos la Santa Misa en persona, ¿no? Porque lo escuchamos aquí por televisión
pero no es lo mismo vivirla, ¿no? Hay personas que fallecen, no reciben la comunión, la Santa Comunión. Y bueno, mi pregunta es, es muy importante pues, la oración, como la persona que me antecedió, la hermana Raquel, decía que hace oraciones, ¿no? Hace oraciones por las personas que están mal, a punto de morir, ¿no? Pero sería muy necesario rezar para que este plan, ¿no? Yo pienso que es un plan de dividirnos, ¿no? En la iglesia, para que muy pronto se termine, ¿no? Pues gracias, hermano. Nosotros, por por nada. A ti por compartir. Sí, tenemos que mantenernos en oración, ser muy responsables, mantenernos viendo la misa por la televisión, hacer nuestras oraciones en la casa, llamar a los hermanos de la comunidad, preguntarles cómo se sienten, orar por ellos, con ellos. ¿Está bien? Sí, gracias, padre, okay. Hermano. Muy bien. ¿Es padre usted, hermano? Ya, muchas no, gracias, yo soy laico. Ya laico comprometido. Muchas gracias, hermano laico. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? Ya. ¿Alguien más quiere compartir saludos. Para terminar? Aquí este muchacho de barbita que está aquí, al lado de Ricardo, que se sienta al lado de Ricardo en el aula, aquí. Salvador. Salvador, aquí está, Salvador. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, compartir algo que sí, o sea, es importante, ¿verdad? O sea, necesitamos la misa, ¿verdad? Pero, bueno, una cosa que le quiero compartir, ¿verdad? De lo que estamos hablando, que, por ejemplo, aquí, gracias a Dios, tenemos la misa ya, ¿verdad? Pero, digamos, hay como algunas personas del grupo de oración que prefieren ir al grupo de oración, pero no ir a la misa, ¿verdad? Entonces es donde estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Que si está la misa, y si los padres ya no están dando la misa, es porque ellos saben que a lo mejor no hay tanto peligro, o estamos tomando las medidas de precaución también, ¿verdad? Pero siempre buscar a Cristo, no poner a cualquier grupo antes que la misa. O sea, es importante, como dice, estar con Dios, a buscar a Dios en todo momento, ¿verdad? Porque nosotros, Dios siempre tiene que estar en todo presente, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Muy importante buscarlo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y no a lo mejor separarnos o hacer cosas por fuera y no darle la importancia primero a lo que es la Santa Eucaristía. Sí, exactamente. Gracias por compartir. Yo recuerdo un sacerdote que los grupos siempre tenían una división y unas piñas y unas cosas en los grupos, en los ministerios, unas peleas internas, una lucha de rivalidad a quién era el jefe, que el cura mandó a cerrar a todos los ministerios y los grupos de la parroquia, a todos, y solamente venir a la misa. Lo único que se mantenía era la catequesis, y eso porque la catequesis no es un grupo parroquial, la catequesis y la misa, para amonestar a la comunidad entera. Y así poco a poco fue ayudándolos, así, pero había muchos problemas. Ok. Junia. Junia, ¿quieres decir algo? No la veo. Junia. No. Creo que Martina Soto quiere comentar. Martina. Hola, buenas noches. Pues yo quiero compartir algo de que pues a veces que yo estoy en un grupo que se llama el grupo de Maús, y eso empecé desde que yo asistí a un retiro. Y pues sabemos que siempre en los retiros pues nos toca a Dios y encontramos a Dios dentro del retiro en otra cosa, y siempre encontramos como el caminito hacia querer ir a Dios. Entonces las compañeras dentro del retiro nos impulsan a querer seguir en la iglesia, a querer seguir en la Eucaristía y encontrar realmente a Dios. Entonces, cuando yo empecé, me dijeron que si yo quería empezar a servir dentro de la iglesia. Yo les dije, sí, claro, a mí me gusta. Aparte que soy una persona sociable y que me gusta. Me inscribí para tratar de leer. A las personas que ya tenían años ahí dentro de la iglesia,
cuando yo empecé a leer, pues lógico, a uno nos ganan los nervios, ¿no? Y uno tiembla hasta de todos lados y lo que sea. Y yo quisiera recalcar que de las personas que ya están dentro, más allegadas de la iglesia, tienen que hacernos ver nuestros errores a las personas que queremos servir de una manera más empática, porque a veces, por ejemplo, te dicen, es que tú no leíste bien, te tienes que preparar. Es que uno se prepara, pero es el nerviosismo de estar enfrente de toda la iglesia, es el nerviosismo de que a uno le tiembla todo cuando se para a leer enfrente y uno dice, uno ya encuentra en realidad de estar ahí. Yo creo que un consejo es de que las personas que ya están más allegadas a los ministerios nos tengan un poquito de paciencia y nos tengan esa motivación de decir, sigue, o sea, si Dios quiso que saliera así, así fue porque Dios quiso, y no decir, es que tú lo hiciste mal, o sea, te ponen el dedo en la llaga y dices, no, pues yo ya no, mejor si lo estoy haciendo mal, mejor me retiro, ¿no? Y es gran parte del consejo que creo que muchos de los que estamos tomando las clases estamos en algún ministerio o queremos seguir dentro de aquí, saber que tengamos la actitud de saber guiar a los que están empezando. Muy bien, perfecto. Y otra estrategia también para los lectores que tienen miedo escénico es que reúnan a la gente de su casa y le lean un texto de la Biblia. Lo sientan a todos, al marido, a los hijos, a la abuela, a todo el mundo ahí delante. Atiendan acá que voy a leer ahora. Y entonces le lees y ellos ellos te van a ayudar mucho en eso. ¿Ok? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a terminar porque ya estamos pasados de las 9:06. Ya veo que está Carmen, Estela, Gabriela, Humberto, José, Juana, Julio, Martina, Raquel, Ricardo, Salvador y Junia. Me alegra muchísimo la participación. Recuerden. ¿Ah? Lo que pasa es que si el tiempo central de nosotros son las 8 acá en móvil. Por lo regular siempre es a las 9, hasta las 9 de aquí, son las 8. Todavía le falta. Espera. A ver, repíteme eso. Es a las 8:30 de horario central. Normalmente terminan a esa hora. Ahorita son las 8, todavía no se termina. Háblame en lenguaje de Miami para yo estar. ¿A qué hora terminamos? A su tiempo es a las 9:30. Perdón que interrumpa. 10, a las 10, casi a las 10 de nosotros. El problema es que es de 8 a 9 de allá, que sería. Falta una hora. Ya entendí. O sea, Ricardo, que nosotros tenemos hasta las 10. Yo diría que podemos continuar con lo que usted estaba compartiendo y después volvemos otra vez a retomar el que cada uno hable un poquitico. Muy bien, entonces yo quería decir algo rapidito. ¿Quién es? Raquel, cuando yo empecé, me alejé por 28 años y regresé otra vez a la iglesia, pues porque no puse a Dios primero por delante. Y cuando empecé a estudiar más a fondo y a tratar de conocer a Dios, siempre lo va a jalar a uno el mundo y va a ser una pelea siempre al principio para poderse uno conectar con Dios. Ahora ya en la actualidad, y si alguien me invita a que vamos a una quinceañera, que vamos a una fiesta, un cumpleaños, yo les digo, no voy a poder ir a misa. Ahorita hasta le pregunta al padre, si no asisto a misa, no es pecado. Digo, no, ahorita no. Entonces yo dije, esta semana pasada me dijeron, que quieres ir a, y me quedé pensando, no voy a poder ir a misa. Dije, no, si no voy a misa tampoco voy a ir al party. ¿Pero por qué? Le digo, no, es que ya como que empieza uno a acercarse ya a poner sus prioridades más primero Dios, pero al principio cuando uno está queriendo conectarse es una batalla, y todavía, o sea, toda la vida va a ser así, pero es más fuerte cuando está uno queriendo empezar. Siempre va a haber, el enemigo siempre va a usar, como ahorita que dijo esta Martina, siempre va a usar hasta los mismos de uno, los mismos cristianos, para atacarlo a uno. Y ahí yo siempre he pensado, ahorita yo lo estaba haciendo a mi hermana, dije, mira, siempre tiene que ser uno
prudente y si yo me pongo a contestar a una persona a la misma forma como ellos, entonces yo estoy fallando más que ellos porque yo conozco más a Dios. Entonces hay que hablarle con mamá con prudencia y como tú dices, darle por el avión, después buscar las palabras que se tiene que decir para poderle corregir. Porque, como dijo ella, no le puedo decir, ¿cómo la regaste? Porque eso no es de ser cristiano, eso no es tener caridad con él. Exactamente. Okay, esto es todo. Exactamente, así mismo, así mismo. Muy bien, entonces, vamos a ver cuánto... Déjame, vamos a ir un poquito más adelante, ¿ok? Junia apareció. Junia. Sí, profesor, acá estoy. Buenas noches. Junia, buenas noches. ¿Quieres compartir algo o preguntar algo? Bueno, he estado atenta escuchando todo y bueno, sí, muy a tono con todo lo que usted ha compartido y los hermanos han dicho también. Y, okay. Y con respecto a lo que la persona que me antecedió, debemos de tener nuestra fe siempre. Ante todo, es la fortaleza que nos da siempre, cada día, pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Y también respecto a la persona que hablaba en cuanto a algunos que no tenemos a veces la mejor forma para corregirnos, no hagamos caso de esto. Bueno, es mi opinión, claro. Y continuemos siempre porque estamos ofreciéndole estamos dando nuestro servicio, es para Dios. Todo lo hacemos para Dios. No. Muy bien, que no se desanimen. Exacto, no desanimarnos porque alguien nos corrija o simplemente si no nos encontramos preparados pedirle ayuda a una religiosa, a un sacerdote, a un diácono, a personas que nos puedan orientar y nos puedan decir es correcto lo que haces, no es correcto, hazlo de esta manera. Exacto. Muy bien, Junior. Bueno, vamos a continuar un poquito más y después compartimos con los otros. Para que hable Juana, José, Humberto, Gabriela, Estela y Carmen, si me falta alguien aquí. Porque ya habló Julio, Junia, Salvador, Ricardo, Raquel y Martina. Muy bien. Entonces vamos a adelantarnos un poquitico más. La necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. Es bueno que hayan charlas de liturgia en las parroquias. Inviten a los diáconos, inviten a las personas que saben de liturgia en su diócesis, a los maestros de liturgia. No sé, esas mismas cosas que ustedes están haciendo, están compartiendo. Es muy bueno que todos escuchen. La necesidad de promover, dice el Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, hay una necesidad de promover la educación. Estamos hablando de 1962. Donde no se enseñaba nada de liturgia, nada, la gente iba a misa, a celebrar la Santa Misa, iban con su mantilla y pasaban la Santa Misa rezando novenas y rosarios, comulgando, escuchando la palabra de Dios. Era un ambiente bien hermoso, pero no había una educación litúrgica, no había una participación activa en la Santa Misa, como hay ahora. Que el Padre dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario. Y hay un diálogo, hay una participación, la gente se siente parte de la cosa. Y la Santa Madre Iglesia desea ardientemente, dice el concilio, que se lleve a todos los fieles, a todos, a aquella participación plena. Por eso yo insisto en lo del coro. Que sea una participación plena de todos, consciente, activa en las celebraciones litúrgicas, que exige la naturaleza de la liturgia misma, porque es una fiesta en la que todos estamos convocados y en la que todos debemos participar y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. Es un bautismo común, el bautismo común a todos.
El linaje escogido, el bautismo nos hace un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido, dice San Pedro en la primera carta, en el capítulo 2. Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia en el Vaticano II, hay que tener en cuenta y muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo de Dios, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el Espíritu verdadero de Cristo. Y por lo mismo, los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia y en toda su actuación pastoral por medio de una educación adecuada. ¿Y cómo no se puede esperar que esto ocurra si antes los mismos pastores de las almas no se impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma? Por eso quien es más propicio para enseñar liturgia fuera del ambiente de la Santa Misa es el sacerdote. Yo sé que los sacerdotes tienen mucho que hacer, yo sé que los sacerdotes tienen muchas ocupaciones, pero es necesario que eduquen al pueblo de Dios, que los convoquen, así como los convocan a los retiros de Cuaresma y de Adviento, que los convoquen para una charla de liturgia, a toda la parroquia, piensen, diga. Profesor, permiso. He aquí con esto que usted dice, a lo que anteriormente también usted decía, de cuando lleguemos a la iglesia, cuando entremos al templo, esa que si vamos corriendo, que las personas conversando, va unido. Si no tenemos la educación, si no nos enseñan, por eso es que ocurre todo esto, porque no se sabe el sentido, porque pasamos delante del sagrario y es como si no lo conociéramos. No sabemos lo que hay ahí, no se hace una genuflexión. Es por desconocimiento y es ahí, como usted dice, es el sacerdote quien debe de ayudarnos. Exactamente, pero ustedes tienen que pedírselo, insistirle, decirle, padre, denos una charla comunitaria sobre la liturgia. Y si usted no puede, llame a alguien que nos ayude. Y se lo dice, no tengan pena con el sacerdote. El sacerdote es su pastor, está ahí para ustedes. No tengan pena, a veces nosotros estamos muy distantes de los pastores porque parecen que son como Dios que ha venido a la tierra y no hay una relación con él. Sí, relaciónate con tu párroco, él está puesto como pastor para ti. Díselo sin miedo ninguno y con mucho respeto. Necesitamos toda la parroquia, y no se lo diga regañando, como diciendo, qué barbaridad, aquí nadie sabe nada. No ande con esas cosas. Eso es negativo. Díselo sanamente, padre, nosotros estamos preocupados, yo estoy preocupado. Nosotros necesitamos una charla sobre la liturgia. Mira, ahora mismo eso que tú dijiste, que pasan por frente al sagrario y no hacen ninguna genuflexión, que pasan frente al altar, que corren por el pasillo principal, todas estas cosas. Hace 2 domingos me pasó algo que me quedé, estaba en misa, llegó el momento de comulgar y vino el ministro a ofrecernos la comunión y la persona que estaba junto a mí se le cayó la hostia. Y esta persona, ni el ministro, ni la persona que iba a tomar la Eucaristía, no supieron qué hacer. El ministro continuó y ella la tomó, la pone en la silla. Digo, no, yo rápidamente la tomé, la agarré, me la tomé yo y le dije, no puedes pisar aquí, no puedes. Y fui y le pedí al sacerdote, es todo eso porque no lo conocemos. Hablo en sentido general, no se conoce, se desconoce qué debemos de hacer cuando esto ocurre. ¿Cuántas charlas de liturgia han dado en tu parroquia desde que tú estás ahí? Bueno, padre, no entremos en esos detalles. No, pero dime, respóndeme. Bueno, realmente creo que una.
Entonces el Concilio Vaticano II tiene razón en sentir, esto estamos hablando de 1962, le están pidiendo a los pastores de almas, aquí dice el punto 14, le están pidiendo a los pastores de almas, a los sacerdotes, que den charlas de liturgia, que eduquen al pueblo. Entonces, y comparto esto, profesor, comparto esto porque a veces lo desconocemos. Y ya en 2 ocasiones me ha pasado lo mismo. Hace mucho tiempo también fue que se derramó el cáliz. Y esta persona tampoco sabía cómo actuar. Entonces, lo comparto aquí para que usted lo explique o para que usted, quizás haya muchas personas que también no sepan cómo hacerlo porque somos nuevos en la iglesia o porque llevamos tiempo pero no sabemos cómo reaccionar ante esto. Y sí es muy importante conocerlo. Ok, cuando ustedes son ministros extraordinarios de la comunión, de la Eucaristía, y usted está con la hostia y con el copón, usted tiene que tener un purificador encima, al lado de usted. Y usted va al cuerpo de Cristo, y de pronto se le trabó con la plancha, con la señora, con los dientes postizos, y se cayó la hostia al piso. Usted agarra la hostia del piso, no la persona, el ministro, y si hay un sacerdote, al lado de usted el sacerdote. Usted agarra la hostia en el piso y la pone dentro del purificador. Y después, al final de la Santa Misa, esa hostia se pone en un bol, en una cosa de cristal llena de agua. Se pone ahí la hostia y se deja de un día para otro. Y de un día para otro se disuelve la hostia allí. Y luego esa agua se tira por el zinc, por el tragante de la sacristía que está preparado para este tipo de cosas, de agua. Y entonces esa agua da directo por una cañería especial que hay en la sacristía a tierra, afuera, a la tierra, no a una maceta. Y entonces así es como procedemos ante una hostia que se cayó al piso. Y en el caso mío que yo la tomé y la consumí yo. Bueno. Porque fue la acción que me dio porque dije no la puedo dejar encima de la mesa mientras que voy a... Sí. Hiciste muy bien en cuanto a eso fue lo que se te ocurrió. Mejor comérmela. Exacto. Que se quede ahí. Que dejarla tirada ahí porque no. Exactamente. Pero como ha caído al suelo, generalmente no se recomienda que tú te la metas en la boca. Porque no es higiénico. Y demás, ya, sí. Exactamente. O si la otra persona llegó a chuparla y se trabó y se cayó, entonces ya está chupada. No. Entonces, lo que hacemos es tener un purificador a mano y entonces meterla dentro del purificador y sigues dando la comunión. Y después se pone en un recipiente, se aconseja de cristal, con agua, y se pone ahí y se espera a que se disuelva. Cuando ya tú ves que ya no hay nada, que está disuelta completamente, esa agua va a tierra. Pero que conste que en la sacristía, donde se lavan la mano los curas, no en el baño, afuera, dentro de la sacristía hay un lavamanos que es para eso. Que la caña, pero la tubería va afuera a tierra. No puedes echar esa agua en una maceta. Dice, no, la tierra de la maceta, no. Exacto. Y el lugar donde cae la hostia, ese lugar con el purificador también lo debo de limpiar, lo debo de... Tienes que chequear que no, tienes que tirarte al piso y chequear que no haya ningún resto que se haya partido o alguna cosa de esta, ¿no? Y cuando cae el vino, o sea, la sangre de Cristo, cuando cae encima de la alfombra o del piso,
con los purificadores, vas a buscar a la sacristía purificadores y lo limpias bien con los purificadores. Y luego los purificadores que están llenos de la sangre de Cristo, entonces se hace la misma cosa. Los purificadores con la sangre de Cristo no se lavan con jabón, no se meten en la lavadora, se meten en el bowl de agua, se deja ir de un día para otro y se pasa a mano hasta que esté limpiecito, porque eso es lino. ¿Está bien? Muy bien, ¿algo más? No, muchas gracias. Ok, por nada, muy bien. Entonces voy a seguir un poquitico más y le doy la palabra a los demás. Entonces, es importante la educación litúrgica incluso del clero, de los sacerdotes. Es importante enseñar también a los sacerdotes que un maestro de liturgia, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un laico que sabe más de liturgia que todos los sacerdotes juntos, que se llama Rogelio Celada, aquí en Miami, porque él es un maestro de liturgia y él le da clases en el seminario, da clases a los sacerdotes, da clases a los laicos que lo invitan a su parroquia. Ustedes deben tener en su diócesis a alguien que sepa muchísimo de liturgia, pero es menester del sacerdote enseñarles en un tiempo extra, fuera de la misa, fuera del retiro, convocarles a todos, charla de liturgia por el Padre Francisco, el sábado a las 9 de la mañana. Venga, ese día te tronchó el lavatín. Que ese día que tú lavabas. Bueno, y entonces vas a tu charla de liturgia. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, el Sacrosanto Concilio Vaticano II ha decretado establecer lo siguiente: la formación de profesores de liturgia. Los profesores que se elijan para enseñar la asignatura de Sagrada Liturgia en los seminarios, en las casas de estudios religiosos y en las facultades religiosas y universidades, deben formarse a conciencia para su misión en institutos destinados especialmente para ellos. Fíjense, la formación litúrgica del clero, o sea, de los sacerdotes. La asignatura de Sagrada Liturgia se debe considerar entre las materias necesarias y principales en la formación de un sacerdote. Fíjense lo que dice el Concilio Vaticano II. Y más importante, en los seminarios, en las casas de estudio de los religiosos y entre las asignaturas principales de las facultades teológicas. Por eso es tan importante aprender liturgia, por eso es tan importante recibir clases de liturgia. Y se explicará tanto bajo el aspecto teológico e histórico como bajo el aspecto espiritual, pastoral y jurídico. Además, los profesores de las otras asignaturas, sobre todo teología dogmática, Sagrada Escritura, teología espiritual y pastoral, procurarán exponer el misterio de Cristo y la historia de la salvación partiendo de las exigencias intrínsecas, o sea, propias del objeto propio de cada asignatura. De modo que quede bien clara su conexión con la liturgia. Porque todo tiene que tener una conexión con la liturgia. La teología dogmática, la Sagrada Escritura, la teología espiritual, la pastoral. Todo. Porque la liturgia es la expresión de la fe. Cómo nosotros expresamos nuestra fe. Y la unidad de la formación sacerdotal. La vida litúrgica en los seminarios e institutos religiosos es sumamente importante. En los seminarios y en las casas religiosas, los clérigos, los sacerdotes y los diáconos deben adquirir una formación en la liturgia y de la vida espiritual por medio de una educación, una adecuada iniciación que les permita comprender los sagrados ritos y participar en ellos con todo el alma, sea celebrando los sagrados misterios,
sea con otros ejercicios de piedad penetrados del espíritu de la Sagrada Liturgia, aprendan al mismo tiempo a observar las leyes litúrgicas. De modo que los seminarios e institutos religiosos, la vida esté totalmente informada del espíritu litúrgico. Eso es tan importante. La vida de la liturgia en los sacerdotes. Los sacerdotes, tanto seculares, los que viven solos y atienden las parroquias, como los religiosos que viven en comunidad y atienden parroquias también. Por ejemplo, Salvador, ¿el sacerdote de tu iglesia vive solo o vive con muchos sacerdotes? Está el padre Bruce y está el padre Vicente. O sea, solamente hay dos. Sí, está también la hermana religiosa, vive en un apartamento cerquita también. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, estos sacerdotes que viven solos, ¿verdad? Que son los sacerdotes seculares. Seculares significa, sécula es el siglo, sécula, per secula seculorum, ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Por los siglos de los siglos, amén. Per secula seculorum, amén. Sécula significa el siglo, el mundo. Y los sacerdotes seculares son esos que están solitos en una casa viviendo en el siglo, en el mundo. ¿Está bien? Y están los sacerdotes religiosos que son, bueno, los seculares son religiosos también, pero entiéndanme que son de órdenes religiosas, que viven en comunidad, como los franciscanos. Son 8, 9, 10 juntos, ¿eh? Y los seculares son los sacerdotes diocesanos que viven solo o dos en una parroquia, que ya trabajan en la viña del Señor. Diga. Sí, porque de hecho los sacerdotes que nosotros tenemos son de la comunidad vicentina, pero siempre, casi siempre han mandado de la comunidad de los vicentinos a esta parroquia, pero sí. Igual las demás parroquias que son de la misma diócesis, casi por lo regular son sacerdotes diocesanos. Diocesanos. Muy bien. Los vicentinos son religiosos. Pertenecen a una orden religiosa. No son seculares. No son diocesanos. Son religiosos. Muy bien. Muy bien. Son poquitos, ¿eh? 2 nada más. Sí. Bueno, está la Casa Grande está en, ¿cómo se llama? En Filadelfia. Pero de ahí, bueno, como tienen... están en México en varios lugares, pero como hemos ido a la casa de Filadelfia y es donde está la mayoría de los sacerdotes vicentinos. Los mandan de 2 en 2, seguramente. Sí, casi siempre. Muy bien. Entonces se les ha de ayudar con todos los medios apropiados a estos sacerdotes a comprender también ellos la liturgia, porque hay sacerdotes que también se equivocan en la liturgia. Atención, no es suficiente en el seminario, los estudios del seminario, necesitan ellos ir también a los cursos que se le dan a los sacerdotes sobre la liturgia, y cada vez más plenamente lo que realizan en las funciones sagradas deberían actualizarse con los cursos de liturgia que se le da a los sacerdotes y a vivir la vida litúrgica en profundidad y comunicarla a los fieles, a ellos encomendados, enseñarle a los fieles. También es necesaria la formación litúrgica del pueblo. Los pastores de almas, que son los sacerdotes, fomenten con diligencia y paciencia la educación de la liturgia y el respeto por la liturgia y el amor por la liturgia y la participación activa de los fieles, interna y externamente. Interna de la preparación que debemos llevar internamente y también lo externo. Hay personas que se sientan en el banco de la iglesia, aquí no me pueden ver bien, pero parece que están sentados en el banco del parque del pueblo, ¿no? Con las manos así arriba del banco. No. Entonces también hay que cuidar lo externo, conforme a su edad, a la condición, al género de vida, al grado de cultura religiosa que tenga la persona, cumpliendo así una de las funciones principales de fiel dispensador de los misterios de Dios. Y en este punto, guíen a su rebaño, los sacerdotes, no solo de palabra, sino también con el ejemplo,
teniendo un respeto debido por la liturgia, que las ropas estén limpias, que estén bien pulcras, planchaditas, los manteles de la iglesia, los purificadores, las velas, los cirios, todo pulcro. Y hay que las transmisiones de las acciones litúrgicas, porque las transmisiones radiofónicas que ustedes están oyendo ahora por el tiempo del coronavirus y televisivas de las acciones sagradas, sobre todo si se trata de la celebración de la Santa Misa por el televisor, se harán de manera discreta y decorosamente, bajo la dirección y la responsabilidad de una persona idónea a quien el obispo haya destinado a este menester de enseñar cómo hacer una celebración litúrgica por televisión. Que hay que tener otros detalles que no se tienen en la misa común. Ahora está claro que cuando abran las iglesias debemos ir a la iglesia, porque hay personas que dicen, es igual la misa del televisor a la misa. No es igual, no hay una participación activa, viva. Sí la hay, pero de una manera televisiva. Entonces es muy importante que no pierdan el amor, el deseo, el celo por querer celebrar la misa en persona. Que la misa del televisor no sea el sustituto, ¿no? Porque tenemos que amar la liturgia en persona. Para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea promover con solicitud una reforma general de la misma liturgia, que ya se hizo en Vaticano II, porque la liturgia consta de una parte que es inmutable, una cosa que no cambia, por ser la institución divina, y de otras partes sujetas a cambio, que en el decurso del tiempo pueden variar, y aún deben variar, si es que en ellas se han introducido elementos que no corresponden bien a la naturaleza íntima de la misma, en la liturgia, o han llevado a ser menos apropiados. En esta reforma de la liturgia del Concilio Vaticano II, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, y que en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas. De ahí la sencillez de la liturgia, que se pueda comprender fácilmente los signos. Por ejemplo, cuando el sacerdote parte el pan antes de la comunión, él lo parte y coge un pedacito y lo echa dentro del cáliz. No puedes entretenerte. Tienes que ver eso. Esos son signos. Cómo Cristo se parte por nosotros, se rompe. Y cómo se hace uno con nosotros, el cuerpo junto con la sangre. Y se crea una unidad total del cuerpo y la sangre de Cristo que vamos a ser nosotros partícipes. Y han llegado a ser menospreciados estos detalles. Y en esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad estas cosas y que se vean, que se puedan comprender y para participar de ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Por esta razón, el Sacrosanto Concilio ha establecido estas normas generales. Solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. Ningún fiel, ningún laico puede introducir cambios en la liturgia. Solamente la jerarquía, los obispos. La reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica. Cuando digo la sede apostólica, es la sede del obispo, y en la medida que él lo determine. En virtud del poder concedido por el derecho de la reglamentación de las cuestiones litúrgicas, corresponde también, dentro de los límites establecidos, a las competentes asambleas territoriales de obispos de distintas clases legítimamente constituidos. Porque si un obispo no tiene claro acerca de la liturgia, tiene que
tiene que unirse a la comunión de los demás obispos, que también a su vez están unidos al Papa. Por lo mismo, nadie, aunque sea sacerdote, debe añadir o quitar o cambiar alguna cosa en la iglesia, alguna cosa en la misa, por iniciativa propia en la liturgia. O sea, rezar o no rezar el credo en la misa. Hay un sacerdote que se le puede olvidar, pero no debe el sacerdote obviarlo. Por ejemplo, yo les comentaba que hace poco suspendieron a un sacerdote porque en la Santa Misa él decía, y con nuestro Papa, el Papa Benedicto XVI, y nuestro obispo fulano de tal. Y la gente del pueblo decía, Benedicto XVI, ¿pero qué le pasó al padre? Se quedó en el pasado, el Papa de Francisco. Y cuando hablaron con el sacerdote, se dieron cuenta cuál era el motivo por el cual en todas las misas él decía Benedicto XVI. Eso fue en California hace poquito. Y era porque él no reconoce la autoridad del Papa Francisco. Y entonces, ¿qué pasó? Que lo excomulgaron, lo sacaron de sacerdote. Lo sacaron de sacerdote. Porque estaba en excomunión, él estaba haciendo lo que quería dentro de la misa, dentro de la liturgia. Por eso hay cosas establecidas que no se deben saltar, ni añadir, ni quitar, ni cambiar. Y luego nosotros los fieles debemos estar pendientes de eso. Muy bien, vamos a darle la palabra entonces. Déjame marcar que me quedé aquí. Vamos a darle la palabra a Juana. Juana, ¿tienes algo que decir o preguntar? ¿Dónde está Juana? Se desconectó, pensó que ya se había terminado. Oh. Es que dijo que A ya ver, sí. José. José. Mande. José, ¿tienes algo que comentar o preguntar? A mí lo que me llamó la atención fue acerca de la santidad. Me parece algo interesante porque nosotros supuestamente, pero la Biblia dice que nosotros somos llamados a ser santos. Y como había una señora que estaba comentando acerca de que le invitaban a las fiestas y eso, y ella no iba, pero bueno, está bien que no fue, porque si no, pues no estaba buscando el bien, sino que estaba, o sea, que a veces nosotros buscamos cosas que apetecen al cuerpo, se podría decir, y no buscamos las cosas del bien, o sea, como las cosas de Dios. Es a mí lo que me llamó la atención. Muy bien. Ir a la fiesta no es malo, pero no por dejar de ir a misa. Sí, exactamente. Muy bien. Y mantenernos correctamente como cristianos en las fiestas también. Sí, exactamente. Es lo que yo me llamó la atención. Sí. Muy bien, muy bien. Y claro, estamos llamados a la santidad. Solo santo es Dios. Sí. Y en Él nos santificamos por el Espíritu Santo. Sí. Muy bien, gracias. Humberto. Un pequeño comentario, nada más una preguntita. ¿Quién que es? es interesante. Es Ricardo, una preguntita, sí, algo adicional que usted dijo ahorita, y es interesante con esto de la pandemia, cuando estamos ahora, digamos, muchos que todavía están, no se pueden hacer presencial, sino que tienen que hacer a través de Facebook o a través del medio en particular que esté utilizando esa parroquia. Y es que, y yo sé, porque yo veo de pronto en algunos ministerios cuando nos reunimos, que vemos a los hermanos
presente, pero lo vemos entretenidos, lo vemos haciendo otras cosas. En este caso, cuando estamos celebrando la misa, aunque sea a través de un medio de comunicación, debemos de darle la misma seriedad, no de que estamos supuestamente celebrando la misa y estamos viendo televisión, estamos conversando y estamos haciendo otras cosas muy relajados en nuestras casas y no le damos quizás la seriedad y la reverencia que se le debería de dar cuando estamos presencialmente en el templo. Y yo creo que eso es algo que de pronto está sucediendo y quizás no porque se esté haciendo a propósito, pero muy relajadamente lo tomamos como deportivamente y no le damos la seriedad que le debemos de dar, aunque estemos en casa, a través de un medio de comunicación. Exactamente, cuando estamos delante del televisor, incluso eso de estar delante o sea, participando de la Santa Misa por televisión y tomando café, tomando un té en short, sin zapatos, no es que tengas que vestirte de saco, pero también vestirte correctamente porque vas a participar en una celebración litúrgica, ¿no? Está muy bien la acotación, muy bien. Gracias. Humberto. Humberto también se fue. Humberto no está en la lista. Ah, ok. Parece que se desconectó. Okay. Pero Humberto es parte de nosotros, ¿verdad? Sí, pero que no está aquí en la lista. Me parece Okay. Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues no, la verdad. Buenas noches. Todo está muy claro y pues las poquitas dudas que pude haber tenido, muchos de ustedes ya las comentaron. Muchas gracias. Está muy interesante el tema. Muy bien, gracias. Estela. Sí, una pregunta que yo tengo. En los trabajos apostólicos que usted dice, los que colaboran en la Eucaristía, hace algún tiempo a mí me dijeron que las personas que colaboraban en eso deberían de estar casados, pero yo he visto últimamente ya he visto que mucha gente, o sea, no está casada o había como algunas cosas que no se permitían y que yo ahorita ya en la actualidad yo veo y pues no, o sea, como cualquier persona ya puede colaborar ahí. Mucho relajo, hermano, mucho relajo. Si la persona está casada, tiene que estar casada por la iglesia. Así es. Un ministro extraordinario de la comunión, un lector. Sí. Yo no te digo en el coro, pero un director de coro. Estamos hablando de personas muy importantes, director de coro, catequista, ministro extraordinario de la comunión, ¿sabes? Esto es muy serio. A eso yo me refiero, pero yo en mi iglesia yo he visto que no todas las personas, o sea, son casadas, inclusive decían también que no podía participar personas que ya fueran separadas y todo eso, pero yo veo que no, en realidad no están cumpliendo esas normas. A la actualidad todavía, para estar en esto, tienen que ser casadas a la iglesia. Exacto, en los ministerios que te estoy diciendo. Exacto, entonces uno puede tener la opinión respecto a eso con el padre o... Claro, por supuesto. Lo único que puede pasar es que el sacerdote te diga que tú eres muy moralista. Y sí. ¿Sabes? Y que estás juzgando, o sea, que te regañe. Lo único que puede pasar, pero estás haciendo bien, en el sentido de que debemos priorizar estas personas que están, por decir de alguna manera, en gracia, viviendo los sacramentos. Porque
mira, imagínate que tú estés en una parroquia y en la parroquia, pues no haya nadie, ¿verdad? Ajá. Entonces tienes que escoger al primero, ¿sabes? Tienes que coger al primero que tenga porque no hay nadie. Eso es otra cosa. Pero si nosotros tenemos matrimonio, tenemos laicos, solteros, Ajá. que están viviendo en gracia de Dios, o sea, que no están por ahí con una novia por la izquierda, ni nada de eso, que llevan una vida sacramental. Eso. Okay. No porque nosotros seamos puritanos, pero hay que hacer algo diferente. Y sí, bueno, pues gracias, lo voy a considerar y voy a tratar de hablar. Mira, una catequista de 15 años embarazada. No puede ser. Nosotros la queremos cantidad, queremos a la muchacha, queremos al bebé, queremos que que tenga su hijo, que sea feliz. Pero no puede ser catequista. Con el dolor de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ella se unió a una persona sin haberse casado y tiene un hijo. Y cuando un niño ve a esta niña de 15, 16 años con una barrigota, va a decir, bueno, ¿y aquí qué pasó con lo que enseña la iglesia? Okay. Esta gente se salta en la valla cada vez que quieren o qué. Los niños saben mucho. Okay. Pues muchas gracias. Yo voy a tratar de hablar con el padre, a ver qué es lo que me dice. Claro que sí. Sin ser moralista, una preocupación nada más. Pero tienes que decirle quiénes son la gente que están casados por la iglesia y que pueden servir en ese ministerio. Porque él te va a preguntar, ¿y a quién tú propones? Bueno. Está bien, pero espera dos cosas. Una, que te regañe. Y la otra, que tú le propongas quiénes son los que pueden hacer ese servicio. Yo creo que la primera va a ser. Pero sí, mantente contenta, estás haciendo algo bueno, ¿está bien? Ok, muchas gracias. Dale, con mucha humildad siempre. Gracias. Carmen García. Me parece que Martina también quiere comentar algo también hace un rato. Está prendiendo su micrófono. Martina, ok. A ver, Carmen, antes de Martina. Ok. Profesor, buenas noches a todos. Aquí pendiente y sorprendida porque entre más aprendo, más me doy cuenta que vivimos cometiendo muchos errores en nuestra iglesia. Y un poquito compartir sobre ahora que en la pandemia que hemos estado haciendo oración o viendo la misa desde la casa. En mi casa nos preparamos siempre que no pudimos ir a la iglesia, desde la casa a ver la misa y tenemos nuestro altar, tenemos nuestros cirios de bautizo, de matrimonio, los que en casa y siguiendo todo como es la misa. Si hay que estar hincados, hay que hincarnos, si hay que estar sentados, hay que estar sentados, si hay que responder, sin importar que sea desde la televisión o el teléfono, lo que sea. Entonces, recordando que nuestra casa es nuestra iglesia doméstica y pues aprendiendo mucho y viendo que son muchos los errores que cometemos y que yo en mi iglesia yo siempre le digo al padre, pero no sé si es porque no tenemos muchos sacerdotes aquí que hablen español o que nos puedan dar la misa en español o los servicios en español como pláticas o preparación de para cualquier cosa, ya sea para cualquier tipo de catequesis. Creo que un sacerdote no le da tiempo de hacer todo. Entonces yo pienso mucho en eso, aunque siempre que lo veo le digo, padre, necesitamos aprender más, ayúdenos, haga algo. Él me dice, sí, lo vamos a hacer, pero yo lo veo que siempre está apurado, que él tiene 1000 cosas que hacer. Entonces, tienes que dar la idea. A mí me ha tocado tener que buscar a veces en internet o cosas así para quitarme alguna duda y decir, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo puedo ayudar?
En algún momento, como platicaba Junia hace ratito, ella y yo asistimos a la misma comunidad, entonces a mí me ha tocado que en un momento determinado me digan, ayúdame como ministro extraordinario, y yo he contestado, no puedo porque no estoy preparada, no sé qué voy a hacer. No, sí puedes, ayúdame, no te puedes negar, vives en gracia, no faltan los domingos a la iglesia, vas a misa, tratamos de vivir en gracia, ¿sí me entiende? Pero uno no está preparado, entonces uno no sabe qué decir en ese momento. Y me ha tocado que me digan, bueno, ¿tienes un pecado mortal? Pues no, pero no estoy preparada, entonces yo creo que cometemos muchos errores y es por ignorancia, por falta de quien nos ayude a entender o nos enseñe simplemente, pero mucho yo lo veo aquí que es un poco el idioma, de que no tenemos muchas clases o preparación en nuestro idioma. Muy bien, gracias a Dios tenemos esta escuela que nos ayuda mucho. Gracias a Dios, de verdad que sí, que yo estoy aprendiendo mucho con usted en todas estas clases que nos ha dado. Me he perdido algunas, a veces por falta de tiempo, porque ahora con la pandemia surgen otras cosas que hay que estar trabajando. Ahorita que entraron los niños a la escuela es complicadísimo porque yo no soy maestra y apenas sabe uno hacer la A y tiene uno que aprender junto con ellos. Entonces, exacto. Y cuando Dios lo permita que salgamos de todo esto, pues me voy con Ricardo para allá. Lo necesitamos, sí, claro, bienvenido. Claro. Y convocamos. Junia y ya yo íbamos ahí. Ya le habíamos hecho la invitación, entonces. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que para julio nos íbamos a ver? Sí. La invitación está en pie. Junia lo necesitamos. Sí, Junia y yo somos unas de las personas de la comunidad que siempre estamos preocupadas por aprender y por saber y cómo ayudar y cómo reaccionar en un momento que fantástico. Y yo lo he hecho y yo lo he hecho por todo el sureste de los Estados Unidos. Yo he ido a una parroquia y el cura se ha convocado a toda la parroquia y hemos hecho conversatorios con toda la parroquia. Todo el mundo, todos los ministerios, toda la gente. Y damos conversatorios acerca de todas estas cosas. Es fantástico. Tendrá 2 años que la diócesis de aquí de Birmingham nos trajo al Padre Toro. Entonces, se convocó a todas las parroquias de la diócesis y entonces desde el norte hasta el sur, a veces fue como una semana que estuvo aquí, entonces daba una plática en el norte y todos los del sur ahí iban manejando 2 horas para allá. O sea, gente que le interesa aprender o saber o, no sé, estar está muy bien. Aprendiendo, pero es bienvenido aquí. Siempre necesitamos, siempre estamos necesitados de un profesor que nos dé buena liturgia, que nos enseñe las reglas, porque en verdad somos muy ignorantes en estos temas en la iglesia. Y muchos de los errores que cometemos son por ignorancia. Entonces. Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias por participar. Martina se fue. Bueno, profesor, sí, acotando todo esto de que Carmen comentaba y bueno, creo que tenemos que hacer mucha oración porque se mantenga esta escuela y porque siga llegando a tantas personas en todo Estados Unidos, no sé, en toda la parte sureste que usted y también todos los demás profesores que colaboran, porque realmente nos sirve de mucho, es de una gran ayuda para nosotros. Muy agradecida con su trabajo y bueno, que llegue también, transmítalo hasta la escuela. Claro que sí, con mucho gusto. Martina bueno, llegó. Vamos a decirle entonces. ¿Ah, Martina? Sí, Martina llegó. A ver, Martina, ¿qué querías comentar? Martina, abre tu micrófono. Dice que nos dice que el audio no está conectado. Pero sí está conectado, o sea, volvió ahora al grupo, pero que dice que el audio no está conectado. Ah, qué pena. Bueno, entonces vamos a terminar. Vamos a terminar con una oración. ¿Dónde está la coordinadora?
Déjame verla. Y se apagó. Ajá, ahí Es te que estoy veo. luchando mucho con el mouse mío, no se quiere mover. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, ayudándonos. Y gracias a todos por la participación. Dios mediante, nos vemos el jueves que viene para continuar con el estudio de Sacrosantum Concilium. Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a la Santísima Madre, la Virgen María, para que con su manto nos proteja a nosotros y a nuestras familias. Y nos dé el regalo inmenso de su Hijo Jesucristo, de quien procede la paz, el amor y el consuelo, la salud para los enfermos y la paz del mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Gracias a Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por participar. Hasta luego a todos. Gracias. Y me alegro, profesor, que se sienta mucho mejor. Bueno, ya me ve como toso, pero ya mucho menos. Claro. Porque me faltaba mucho la respiración. ¿Eh? Que no lo pudimos ver, pero ya lo veremos ya, no se preocupe. ¿Cómo que no nos pudieron ver? No se le vio. No estuvo en pantalla. ¿No se veía el video? No se veía, no. ¡Ay, Fue la no voz, me digas! Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Solo fue auditivo, no pudimos verlo. Otra vez. ¡Ay, Jesucristo! Yo no sé qué pasó. Lo que pasa es que salía como tu nombre en web, pero entonces en color número 1, como llamada, salía por donde estabas dando la number one, sí. Ay, perdonen, no me di cuenta. Es que no se peinó. No se preocupe, no hay nada que perdonar, tranquilo. No, de verdad lo hice sin saber. Bueno, lo siento. Bueno, que Dios le bendiga. Hasta luego. Realmente, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.